Comencemos este episodio con una lección cultural de nuestro camarada Ridley. Después de una larga sesión de profunda investigación, y por profunda investigación entiéndase que hice lo siguiente. Logramos recolectar estos datos auxiliados del internet también. Comencemos analizando en términos generales el daño de Ridley. Si Ridley hace contacto con su cuerpo, esto hace 40 puntos de daño cuando Samus tiene el traje de gravedad. La cola de Ridley hace 30 de daño a Samus con el traje de gravedad. Y además la cola bloquea los ataques dirigidos a Ridley a menos de que tengan el Wave Beam. Y por último, las bolas de fuego de Ridley hacen 15 puntos de daño. Esto nos lleva a nuestra primera conclusión. Si en algún momento no pueden evitar ser golpeados, es mucho mejor tomar el golpe de las bolas de fuego. En segundo, pasemos a la vida de Ridley y cómo funciona. Ridley comienza la batalla con 18.000 puntos de vida. Los misiles hacen 100 de daño a Ridley. Los supermisiles hacen 600 de daño. Ridley es particularmente débil a los supermisiles. Y las Power Bomb hacen 200 de daño. Aunque una Power Bomb puede golpear 2 veces a Ridley, efectivamente haciendo 400 puntos de daño. Y nuestro glorioso disparo cargado sin mejorar hace 60 de daño por tiro. Ya se imaginarán cuántos disparos hay que darle. Segundo, Ridley entra en diferentes etapas dependiendo de la vida que le queda. Cuando la batalla comienza, Ridley solo puede atacar saltando sobre su cola y lanzando bolas de fuego. Cuando la vida de Ridley llega a 14.400, él adquiere su otro ataque, el cual es volar en forma de U y taclear a Samus. Esto es peligroso porque el cuerpo de Ridley hace 40 de daño. Cuando Ridley llega a 9.000 de vida, o sea 50%, su color cambia y se vuelve más rápido. Esta es la señal que queremos de que la batalla casi termina. La estrategia es lograr que Ridley cambie de color utilizando solamente tiros cargados, ya que Ridley es más fácil al principio. Entonces, cuando Ridley cambie de color, tenemos que golpearlo aproximadamente 25 veces más con tiros cargados y luego descargamos todos los misiles que tenemos en él, y eso nos debería dar la victoria. El problema, claro, es lograr hacer eso y salir con vida. Ahora que ya sabemos todo eso de Ridley, pasemos de la teoría a la práctica. Esta pelea la vamos a llevar por etapas. Nuestro primer objetivo es dañar a Ridley lo suficiente para que comience a hacer el ataque en U. Vamos a ver. Comiencen la pelea con una Power Bomb para tener algo de daño gratis. Y comenzamos. Este es el punto ciego de Ridley. Aquí es donde vamos a hacer la mayoría del daño.
Ay. Si Ridley no se da la vuelta, no hay nada que hacer. Él se da la vuelta cuando quiere. Ahí está. Cuando Ridley se aleja de esa manera es porque va a comenzar a hacer las tacleadas en U. Así que esta ya es la segunda etapa. Ya debe tener como 14.000 de vida. Ahora tenemos que lograr que cambie de color.
Ahí está, Ridley cambió de color. Ahora solo tenemos que darle unos 25 golpes más y luego desatar todos nuestros misiles. ¡Vamos! Oh, ya casi. Creo que solo me falta darle con los misiles. Oh, oh, oh. Ridley, por fin. Desgraciado. Ay. Aquí nos enteramos que la larva de Metroid ya no está donde debería, sino que se escapó a alguna parte. Ahora lo que tenemos que hacer es salir con vida de aquí. Después de todo eso, sería el colmo que me muera yo en el camino. Así que en este cuarto vamos a reponer absolutamente todo. Listo. Con eso tengo. Vámonos. A un lado. A un lado, a un lado. Uff. No quiero tener que volver a hacer eso nunca más. Sí, péganme, me da igual. Mientras logre salir de aquí.
está guardado. Uf, los veré en un momento. Estamos de vuelta. Ahora lo único que tenemos que hacer es llegar con vida a Tourian. Oh. Normalmente los mataría, pero roba mucho tiempo. Solo tenemos que salir con vida de aquí. ¡Ay! Solo quiero ir a mi navecita. Muérete, quiero ir a mi nave. Listo. ¡Hay otro! ¡Mierda! ¿Ya? Oh, ya estamos en territorio amigable, por así decirlo. Bueno, ¿cuál es la ruta más rápida para llegar a Crateria desde aquí? Brainstorm. Creo que voy a tener que tomar la ruta del barco hundido. Por aquí. Y de aquí subimos.
Oh, tengo que subir con bombas otra vez. ¿Dónde era? Por aquí. Pensándolo bien, voy a regresar por... Mierda, no puedo regresar por Brimstars. A huevo tengo que subir. No hay de otra. Eso estuvo muy bien. Y nos vamos a casita. Oh. Uf. Vamos a llegar a la entrada de Tourian idealmente y lo vamos a dejar ahí. La última parte será todo Tourian. Navecita. Oh. Ahora vamos a Tourian. Lo bueno de esto es que solo lo tengo que hacer una vez y va a estar grabado para el resto de mi vida. Ay. Por cierto, un detalle curioso, ¿sabían que esta parte se supone que es el final del Metroid de NES? O sea, el Metroid 1. Esta es la ruta de escape de Metroid 1. Esta puerta es la que está detrás de Madre Cerebro originalmente, de hecho este es su tanque. Vaya detalle. Después de tantos años me voy dando cuenta. Un momento, qué burrada estoy haciendo. No es por aquí. El astuto observador se estará preguntando cómo diablos vamos a matar Metroids si no tenemos el Ice Beam.
Ya nos encargaremos de eso en su momento. Muérete, Ridley. Vamos a Taurian iluminados, muchachos. Ese burbujeo nunca se me va a olvidar toda la vida. Grabamos aquí y los veré en el próximo capítulo. Nos veremos pronto, iluminados muchachos, para la conclusión de nuestro ron de 15%. Hasta la próxima.